revelado el increíble secreto de la millonaria japonesa que conmovió a todos en el restaurante. La noche era densa en el pequeño restaurante donde Alejandro trabajaba, las luces titilaban bajo un mar de expectativas y el bullicio de los comensales creaba una atmósfera cargada. El aroma de especias y plata adornaba el aire, pero Alejandro sentía que su mundo se desmoronaba. A sus 28 años, la cocina, su refugio, se había convertido en un campo de batalla en el que luchaba sin parar por el reconocimiento que creía merecer. Había crecido en un barrio humilde, donde los sacrificios de su madre, una mujer valiente y trabajadora, sembraron en él la idea de que cada plato debía ser perfecto. Sin embargo, en aquel lugar multicultural donde el talento local competía ferozmente, su esfuerzo parecía desvanecerse ante ojos indiferentes. La llegada de Suki, una carismática millonaria japonesa, hizo que el ambiente se iluminara. Con su sonrisa envolvente y su manera de conectar con los demás, se convirtió rápidamente en el alma de la noche. Mientras Alejandro la observaba desde detrás de la línea, un destello de esperanza se encendió en su interior. Ella también había luchado, compartiendo historias de desvelos y perseverancia que resonaban con él. Pero la presión del ambiente era abrumadora. Su corazón palpitaba desenfrenado, y un torbellino de emociones lo dominaba. ¿Podría alguien como él soñar con un futuro brillante al lado de alguien tan opulenta? La pregunta lo consumía. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Sin embargo, una sombra se cernió sobre él cuando un desafortunado accidente durante el servicio puso en riesgo su trabajo. Los ecos de los reproches resonaban en su mente, mientras su respiración se volvía irregular y su estómago se retorcía. Se enfrentó a un dilema. ¿Había llegado el momento de rendirse? Repasó con desespero las lecciones de su madre, recordando su rostro cansado pero siempre esperanzado. En esa tensión, la idea de Suki chisporroteaba en su mente. ¿Y si le proponía una colaboración? Un proyecto que fusionara sus culturas, que rendiría homenaje a sus raíces y contara su historia. Pero las miradas despectivas de sus colegas ya empezaban a jugar con su mente. La traición de sus orígenes, de su madre, la herencia de sus sacrificios, todo eso se anidaba en su pecho, cada día se tornaba más complicado. Alejandro se debatía entre la lealtad a su familia, que había soñado con verlo triunfar, y su deseo de transformarse en el chef que siempre supo que podía ser. La presión lo doblegaba, y en ese conflicto sin fin, una pregunta crucial resonaba como un eco: ¿estaba dispuesto a luchar por lo que realmente quería, aunque eso significara desafiar la tradición y a quienes lo rodeaban? Con el estómago revuelto, junto con la angustia acumulada, Alejandro se encontraba en el umbral de una transformación que podría definir su futuro. La incertidumbre y el miedo se entrelazaban en su interior, llevándolo al borde de decidir si iba a retroceder ante su sueño o si, finalmente, daría el paso que lo llevaría hacia donde realmente pertenecer. ¿Logrará encontrar su camino o se dejará arrastrar por las expectativas, cediendo a esa sombra que lo acechaba desde su infancia? La lucha comenzaba a hacerse visible, y el caos se cernía sobre su destino, dejando al lector en la punta de la suspensión, ansioso por descubrir qué haría Alejandro a continuación. La luz del día drenaba lentamente, mientras Alejandro se encontraba en la cocina, el sonido de los utensilios al chocar creaba una sinfonía caótica que envolvía sus pensamientos. Los recuerdos del accidente nocturno aún pesaban en su conciencia, cada reproche de sus colegas resonando como campanas en su mente. La vergüenza lo había dejado con una sensación profunda de impotencia, y en ese caos interno, la voz de su madre se alzaba con la misma urgencia que su aliento agitado. Hoy era un día diferente. Estaba decidido a no dejar que el miedo lo dominara. El primer paso sería visualizar su sueño. Cerrar los ojos e imaginar un platillo que fusionara la esencia de su cultura con la de Suki.
¿Cómo se vería una creación que presentara la riqueza de los sabores de su infancia en un palacio japonés contemporáneo? Esa imagen comenzó a tomar forma en su mente, cada ingrediente un hilo que tejía un tapiz de identidad, un homenaje a su madre que había sacrificado tanto por sus aspiraciones. Mientras pensaba en esa creación, Alejandro sintió que una chispa de determinación brotaba dentro de él. Sabía que no podía seguir permitiendo que las expectativas ajenas definieran su camino. Necesitaba acercarse a Suki, aprovechar esa conexión que había sentido con ella la noche que llegó al restaurante. Pero no sería solo un encuentro casual. Alejandro debía crear un plan. Un plan que no solo enfatizara su talento sino también su visión como chef. En su jornada, cada interacción con sus compañeros se convertía en un campo de pruebas. Con cada consulta, se permitía abrir un poco más su mente. Intentaba observar la manera de compartir ideas sobre cocina, desafiando la rigidez que había vivido hasta entonces. Algunos se burlaban. Otros lo miraban con ojos de desprecio. Pero, finalmente, uno de sus colegas se acercó y, rompiendo el hielo, le preguntó sobre su idea. Fue un momento liberador que lo llevó a preguntarse por qué había reprimido su creatividad. La conversación se convirtió en una lluvia de ideas, y en ese intercambio, algo dentro de Alejandro comenzó a florecer. Con aquella energía renovada, Alejandro decidió que no solo quería hablar con Suki, quería mostrarle su propuesta. Era el momento de hacer realidad concepciones que lo llevaban a desafiar lo convencional. Se organizó en su mente un menú que combinaba el ramen de su madre con un toque contemporáneo, fusionando sus técnicas con la elegancia que había notado en la cocina japonesa. Cada boceto que daba vida a ese concepto lo acercaba más a la posibilidad de abrir caminos para su futuro. Un día después, justo cuando el reloj marcaba el final de su turno, Alejandro se preparó mentalmente. Tenía que actuar. La incertidumbre lo acechaba en cada paso mientras se dirigía al restaurante donde sabía que Suki cenaría esa noche. El ambiente estaba cargado de energía, la mezcla de aromas danzando alrededor de él. La mesa de Suki era un destello entre las luces, y cada paso hacia ella lo llenaba de una mezcla de ansiedad y expectativa. Las palabras no llegaban con facilidad. Su mente retumbaba con la premisa de su propuesta, y por un instante, se sintió vulnerable. Pero el eco de su madre lo impulsó, recordándole que todo lo que había soñado valía la pena arriesgarse. Al llegar a la mesa donde Suki estaba, sintió que su corazón latía con fuerza. Fue ese momento definitorio. Al exhalar, se dio cuenta de que se encontraba en la cúspide de un cambio que podría definir su esencia como chef. ¿Puedo hablar contigo sobre una idea, Suki? La pregunta salió de su boca en un susurro decidido, y en su interior, se encendía la esperanza. Mientras ella lo miraba, un destello de curiosidad en sus ojos, Alejandro sintió que la verdadera batalla apenas comenzaba. ¿Qué desarrollos personales tendrán lugar tras este encuentro? La tensión del momento prometía mucho más de lo que imaginaba. El brillo de los ojos de Suki retumbó en la mente de Alejandro como un eco motivador mientras ella le sonreía con curiosidad. Aquella sonrisa le dio un empujón, pero la inseguridad lo tomó de la mano. ¿Sería esta la oportunidad que tanto había deseado? El aire entre ellos parecía cargado de posibilidades. Claro, Alejandro, respondió Suki, inclinándose hacia él con interés genuino. Estoy escuchando. Con el corazón latiendo desbocado, Alejandro comenzó a hablar. Describió su idea, los sabores, la textura del ramen que su madre preparaba con cariño, cómo los ingredientes podían fusionarse con la delicadeza de la presentación japonesa. Sintió que las palabras fluían más allá de su control, cada sílaba una declaración de su deseo de brillar, de ser tomado en serio no solo como un cocinero, sino como un artista. Suki lo escuchó atentamente, asintiendo con una expresión de fascinación. Solo su mirada era suficiente para infundir a Alejandro ese sentido de validación que tanto anhelaba. Mientras hablaba, notó cómo su voz se afianzaba, se volvía más natural, como si al compartir su pasión estuviera, de alguna manera, desnudando su alma. Eso suena interesante, dijo Suki, cuando él terminó. Me encanta la idea de revivir un clásico con un enfoque contemporáneo. Pero dime, ¿qué te llevó a crear este platillo en particular? La pregunta lo hizo parar en seco. Era un momento de reflexión, un dilema que lo enfrentaba a sus raíces y sus aspiraciones.
crecer en mi hogar siempre estuvo vinculado a la comida. Era un lenguaje entre mi madre y yo. Cada plato era una conversación, confesó, sintiendo como una lágrima contenida amenazaba con brotar. Quiero que la gente no solo lo pruebe, sino que también lo sienta. Suki lo miró, y en sus ojos vio un reflejo de lo que aspiraba a ser. Esta conexión no solo giraba en torno a la cocina, era más profunda. Se dio cuenta de que lo que proponía no era solo un platillo, era una forma de llevar su historia a la mesa, un puente entre su pasado y un futuro incierto. Me gustaría ayudar a llevar tu idea a un siguiente nivel, afirmó Suki, su voz clara y decidida. Podríamos trabajar juntos en un evento especial. Mostrar algo diferente que atraiga a los críticos. Exhibir lo que realmente significa la gastronomía. Una idea chispeante iluminó la mente de Alejandro. Trabajar con Suki no solo traería su visión al escenario, sino que también era un paso hacia el reconocimiento. La posibilidad brillaba ante él, desafiándolo a aceptar un nuevo rol. ¿Era el momento de dejar de ser solo un cocinero y convertirse en un promotor de su cultura? Quiero hacerlo, dijo, y aunque la decisión fue espontánea, lo sintió profundo en su interior. Era un riesgo, sí, pero había aprendido que el crecimiento personal a menudo acarrea una dosis de valentía. Mientras su mente proyectaba la idea, una oleada de autoconfianza lo envolvió. Cada detalle de su propuesta tomaba forma no solo como un platillo, sino como un mensaje. Sería su declaración en un universo que a menudo consideraba cruel. Mientras intercambiaban ideas, el ambiente se tornó envolvente, como si el bullicio del restaurante hubiese desaparecido. Sin embargo, una alarmante verdad surgió en su conciencia: ¿qué haría si fracasaba? La realidad de siempre estar un paso atrás, una sombra de los talentos ajenos, acechaba en el fondo de su pensamiento. La conversación giró hacia técnicas y presentaciones, pero el temor de no cumplir las expectativas de Suki era una sombra persistente. Alejandro enfrentaba un nuevo dilema moral: ¿podría permitir que sus inseguridades lo frenaran? Quiero que lo hagamos juntos, pero necesito saber que tú también crees en esto, le dijo Suki, interrumpiendo su improvisada contemplación. Un arrebato de determinación lo invadió. Sí, creo en esto. Y creo en mí mismo. Suki le sonrió nuevamente, esa chispa en sus ojos era todo lo que necesitaba para seguir adelante. Sin embargo, en el fondo de su mente, la pregunta retumbaba: ¿acaso realmente podía cumplir con sus expectativas? Mientras contemplaba la posibilidad de lanzarse a esta nueva aventura, una inquietante voz interna susurraba que la verdadera prueba apenas comenzaba. Era el momento de decidir, de tomar el paso fundamental hacia un futuro que, al fin, comenzaba a parecerse a un sueño tangible. Pero antes de que pudiera hacerlo, el sonido de un teléfono resonó entre ellos, y Suki alzó la mano. Esa interrupción lo hizo tambalear, y una sombra de preocupación se dibujó en su rostro. Mientras ella hablaba al teléfono, Alejandro se sintió sumido en un abismo de expectativas, listo para tomar un camino que cambiaría su vida para siempre. Sin embargo, ¿qué nuevas realidades le depararía este compromiso recién forjado? La intriga crecía en su pecho. La conversación en la mesa se esfumó en un murmullo lejano mientras Alejandro se perdía en sus pensamientos. El sonido del teléfono de Suki se transformó en una banda sonora distorsionada, y la realidad que lo rodeaba se tornó tenue. Lo que había comenzado como una chispa de esperanza, ahora se convertía en una tormenta de dudas en su interior. Reflexionó sobre la magnitud de la oportunidad. Sería la primera vez que su voz resonaría no solo entre amigos, sino frente a críticos, frente a los que dictaban el éxito en el mundo culinario. Esto no podía ser un simple pasatiempo, era un compromiso real que exigía de él un nivel de competencia y creatividad que aún no había explorado. Mientras Suki hablaba, su mirada se centró en ella, observando cada movimiento. El modo en que gesticulaba, la confianza en su tono, todo parecía decirle que ella no solo creía en su potencial, sino que había visto algo en el que él mismo todavía no era capaz de reconocer. Pero, ¿cómo podría estar a la altura de sus expectativas? Con cada palabra que Suki pronunciaba, su corazón se apretaba. La voz interna de Alejandro se tornó más incisiva: ¿y si no puedo hacerlo? ¿Y si esos críticos ven en mí solo un aficionado? La lucha interna entre su deseo de triunfar y el miedo al fracaso se intensificaba.
Se preguntó si estaba listo para elevar su cocina a ese nivel, si sus habilidades eran suficientes para sostener la magnitud del desafío. Cuando Suki terminó la llamada, Alejandro respiró profundamente, decidido a disipar el malestar que lo había invadido. Quería ser fuerte, no permitir que esas inseguridades lo llevaran a la paralización. Suki, comenzó, sintiendo que cada palabra que se asomaba en su mente requería de él una valentía inusitada. Esto es más que solo preparar un platillo para mí. Quiero que la gente sienta cosas al comer mi comida, pero el miedo a no cumplir con eso me abruma. Los ojos de Suki se suavizaron, y le devolvió una sonrisa en la que vislumbró un apoyo genuino. Alejandro, todos sentimos miedo. Lo que importa es cómo eliges enfrentarlo. La verdadera cocina viene de tu autenticidad y tu historia. Siempre habrá críticos, pero también habrá quienes valoren lo que tienes que ofrecer si eres sincero contigo mismo. Con esas palabras, Alejandro sintió un esbozo de claridad. Decidió centrarse no en los temores que lo atormentaban, sino en su narrativa. Voy a compartir mi historia a través de la cocina, pensó. Esa podría ser su ventaja, su manera de destacar en un mar de convencionalismos. Recordó la cocina de su madre, como los sabores hablaban por ella más allá de las palabras. Esto me pertenece, se repitió. No obstante, a medida que la conversación con Suki avanzaba hacia la logística del evento, la incertidumbre lo sorprendió nuevamente. Enumeraron ingredientes, técnicas, y la presentación, pero una pequeña voz aún persistía. ¿Está lista tu habilidad para hacerlo? Alejandro luchó por acallar esa inquietud, redoblando su esfuerzo por concentrarse en su visión, no en sus límites. A medida que delineaban el concepto del menú, una revelación emergió. Podríamos hacer un ramen que cuente no solo mi historia, sino la historia de mi dualidad cultural, sugirió de repente. La idea lo entusiasmaba. La fusión de sabores típica de su hogar, combinada con la sutileza japonesa con la que había soñado. El espíritu vibrante de su pasado comenzaba a entrelazarse con su presente. No obstante, durante el frenesí de compartir ideas, una nueva inquietud apareció: la competencia. Había chefs talentosos, aclamados en la ciudad. La inquietud volvió a punzarle el pecho. Si fallaba, ¿sería un tropiezo o un golpe irreversible para su bienestar profesional? No puedo dejar que otros me definan, murmuró en voz baja, mientras Suki le decía que necesitaban actuar rápidamente para preparar la presentación. Alejandro se dio cuenta de que había llegado el momento de enfrentarse a esos miedos latentes. Pero justo en ese instante, su teléfono vibró nuevamente. Era un mensaje. Un recordatorio de una competencia de cocina local que se realizaría en una semana. Aquella notificación lo alcanzó como un trueno, sembrando nuevas semillas de ansiedad en su mente. ¿Te gustaría que nos inscribiéramos en eso también?, preguntó Suki, y Alejandro notó que su mano temblaba al escribir la respuesta. Las palabras estaban en su mente, pero el terror a fallar comenzaba a disipar la luz de su visión. Mientras su respiración se volvía más agitada, comprendió que ese podría ser el punto de no retorno. Estaba listo para tomar el riesgo, pero el deseo era suficiente para superar el miedo. Con el corazón latiendo con fuerza, Alejandro se encontró en una encrucijada. La decisión de inscribirse podría ser el primer paso hacia una realización que tanto anhelaba, o el golpe que confirmara sus temores. Enfrentar el paso de inscribirse en la competencia era solo el principio. Ahora, la pregunta resonaba con cada golpe de su corazón: ¿sería capaz de reclamar su lugar en la cocina y, con ello, en su vida? La tensión se intensificó, y con la respiración contenida, un nuevo desafío se cernía sobre él, listo para probar si realmente había aprendido a luchar por lo que quería. Alejandro se sentó en la mesa de su pequeño apartamento, rodeado de utensilios de cocina, mientras la luz de la tarde se filtraba por las ventanas. La decisión de inscribirse en la competencia de cocina aún pesaba sobre su mente como una losa, y las imágenes de la multitud, de los críticos escrutando cada movimiento suyo, lo mantenían al borde de la parálisis. Era un momento crucial, y la realidad de lo que estaba a punto de hacer comenzaba a aterrorizándolo. Tomó un respiro profundo, y sus ojos se posaron en el delantal que utilizaba para cocinar. Cada mancha y rasguño en la tela contaba una historia. Había sido testigo de errores, de platos fallidos,
pero también de aquellos momentos de epifanía que lo acercaban a su sueño. La duda que lo asediaba no era simplemente miedo al fracaso, era el peso de sus propias expectativas y un deseo ardiente de pertenecer a un mundo que le había parecido inalcanzable. ¿Qué haría mi madre?, se preguntó en un susurro, recordando la calidez de su cocina y cómo, a través de cada bocado, ella transmitía amor y tradiciones. Alejandro se dio cuenta de que ese legado no debía ser un yugo que lo aprisionara, sino la combustible que lo impulsara. Los sabores de su infancia podían tejérselos a su historia, haciéndola original. Sin embargo, lo que comenzó como un momento de claridad pronto se tornó en una tormenta de pensamientos contradictorios. En su mente, las dudas empezaron a florecer de nuevo, cuestionando su técnica, su creatividad y la capacidad de hacer honor a la herencia que quería reivindicar en su cocina. La comparación con otros chefs, con sus destrezas y genialidades, lo llevó a un abismo de inseguridad. Decidido a no caer en el ciclo de la autocrítica, Alejandro tomó un bolígrafo y comenzó a escribir. Anotó cada ingrediente, cada técnica que había aprendido, delineando un menú que contara su historia personal. La escritura era liberadora, un acto de reclamación. Era como si cada palabra que trazaba le diera forma a sus pensamientos y emociones, convirtiendo el caos en un plan estructurado. Mientras un gotero de determinación comenzaba a llenar su interior, sintió que debía hacer más que solo escribir. Necesitaba practicar. La idea de cocinar un ramen que representara su herencia se convirtió en la línea roja de su visión. Se dirigió a la cocina, abrió los armarios y comenzó a organizar. La lista de compras se fue haciendo más extensa a medida que imaginaba cada paso del proceso: caldos que burbujean, fideos hecho a mano, y la combinación mágica de sabores. En medio de todo, un dilema surgió en su mente: ¿debería compartir sus progresos con Suki, o mantenerlo en secreto hasta que estuviera listo? La idea de darle a conocer cada aspecto de su proceso lo llenó de ansiedad, su mente temía la crítica antes de tiempo. Privar a su amiga de ver los desafíos que enfrentaba parecía un acto de egoísmo, pero también se sentía vulnerable al mostrarse en este estado. Después de una intensa sesión de cocina, Alejandro se sintió abrumado por un torrente de emociones. Había logrado algo, un primer paso tangible hacia atrás en sus temores, pero conforme la noche avanzaba, una sensación de incertidumbre volvió a cernirse sobre él. El delicado equilibrio entre la emoción y la ansiedad comenzó a tambalearse en su interior. Con su teléfono en la mano, finalmente decidió que la comunicación podría ser su salvaguarda contra la duda. Envió un mensaje a Suki, invitándola a probar su ramen, y la inseguridad lo invadió de nuevo. No sabía si ella apreciaría su arduo trabajo, o si, por el contrario, caería en la trampa de la crítica destructiva. Aún así, sabía que no podía seguir escondiéndose detrás de sus inseguridades. Mientras la pantalla iluminaba la oscuridad de su sala, una respuesta de Suki llegó inmediatamente: no puedo esperar. Estoy segura de que será increíble. El corazón de Alejandro latió con fuerza, y sintió que su voluntad se avivaba. La aceptación de Suki le alentó a seguir adelante, a desafiar sus límites. Pero a medida que la noche avanzaba, se dio cuenta de que cada paso que daba era un acto de valentía, un enfrentamiento a sus propios demonios. No puedo fallar, se repitió. Sin embargo, mientras los minutos se deslizaban, una nueva pregunta asomaba en su mente: ¿qué pasaría si no solo se tratara de la cocina? Sería la oportunidad perfecta para demostrar, no solo a Suki, sino a sí mismo, que estaba listo para brillar. Con cada segundo que pasaba, la tensión aumentaba. En ese instante, Alejandro decidió que no solo se presentaría en la competencia, se convertiría en él mismo a través de la cocina. En su mente resonaba la pregunta final: ¿sería capaz de cambiar la narrativa de su vida a través del plato que estaba a punto de crear? La respuesta parecía más próxima que nunca, pero el desafío se ajustaba en la esquina de su mente, listo para desbordarse. Alejandro despertó con el sonido insistente de su alarma, y fue solo un momento de desorientación antes de que la realidad del día se asentara en él. Este era el día que había imaginado tantas veces, el día en que su ramen no solo era un plato, sino un espejo de su identidad. Sin perder tiempo, se levantó y se dirigió a la cocina, donde el aroma del café recién hecho llenó el aire y lo envolvió en una sensación de calidez. Mientras se preparaba para cocinar, su mente giraba en torno a la idea de la evaluación.
Aunque la aprobación de Suki lo motivaba, su mayor lucha era la aceptación interna. Un constante tira y afloja entre el miedo y la ambición pululaba en su mente. La cocina, solitario espacio donde tantas horas había invertido, se convertía en un campo de batalla, se enfocó en cada tarea como un ritual. Cortó cuidadosamente los ingredientes, sintiendo la textura fresca de las verduras, recordando la momentánea paz que la cocina le había traído en su infancia. Pero cada golpe de cuchillo también resonaba como un recordatorio de las expectativas que se había impuesto a sí mismo. Quería impresionar, sí, pero también quería mantenerse fiel a su esencia. Mientras empezaba a hervir el caldo, revivió lecciones olvidadas, como su madre combinaba quesos en un guiso o como nunca titubeaba al añadir una pizca de sal. Con cada movimiento, los recuerdos se entrelazaban con sus nuevas decisiones. Sin embargo, esa confianza adquirida pronto se vio empañada por la sombra del juicio ajeno. El eco de críticos imaginarios comenzó a susurrar en su mente, sembrando la semilla de la duda. ¿Y si no es suficiente?, se preguntó. Su corazón palpitó al mismo tiempo con ansiedad y determinación. Era un tira y afloja interno, y no podía permitirse el lujo de claudicar. Decidido a transformar el pánico en impulso, se centró en cada paso, cada técnica. Se recordó a sí mismo que, aunque el plato era fundamental, el verdadero reto estaba en su capacidad para reinventarse y seguir adelante sin intimidarse. Después de todo, era su historia la que estaba a punto de servir en un cuenco. Cuando Suki llegó, la energía de la habitación se transformó. La luz del sol se filtraba a través de la ventana, iluminando la mesa donde el ramen se encontraba. Alejandro sintió cómo las palpitaciones de su corazón alcanzaban un ritmo casi frenético. La presión lo invadió nuevamente. No solo se trataba de la comida, era la reiteración de su lucha, de su deseo de ser visto, no solo como un chef, sino como un artista. Suki tomó un bocado, y sus ojos se iluminaron. Esto es increíble, Alejandro. ¿Qué es lo que le da este sabor tan especial? Su pregunta resonó más allá del simple acto de degustar. Se sentó en la mesa, instándolo a compartir más de su proceso y los secretos familiares que impregnaban cada cucharada. Es un secreto, bromeó, pero su corazón estaba cargado de una mezcla de orgullo y vulnerabilidad. La conversación fluyó, y Suki le hizo preguntas que empujaron a Alejandro a profundizar en su historia, en la mezcla de culturas que había tratado de equilibrar en ese plato. Sin embargo, a medida que la tarde se desvanecía en la noche, esa luz de la aceptación se oscureció con la realidad de lo que vendría. La competencia se acercaba, y la presión aumentaba. Aunque el sabor de su plato era un reflejo de sí mismo, aún faltaba la validación externa. Alejandro sintió que el tiempo avanzaba sin compasión, y la decisión de participar en la competencia se convirtió en un dilema que no podía ignorar. Sabía que el verdadero desafío no estaba en la cocina, sino en el arte de la autoafirmación. Mientras un silencio se instalaba entre ellos, Alejandro se enfrentó a la pregunta que lo había atormentado por semanas. ¿Estaba listo para revelarse al mundo, pese a los miedos que aún lo asediaban? Sus pensamientos se agolpaban, y comprendió que era un viaje personal, más que un simple enfrentamiento en un escenario. Un nuevo impulso de claridad lo asaltó en ese instante. La respuesta no se trataba de un plato perfecto, ni de la aprobación de los críticos. Era sobrevalorarse a sí mismo, sobrellevar su historia a la mesa, sin importar el resultado. Pero justo cuando ese sentimiento de determinación comenzaba a inundarlo, Suki pronunció una frase que lo desestabilizó. ¿Y si otros no la entienden? ¿Y si no valoran lo que tienes que ofrecer? Sus palabras resonaron en su mente como un eco perturbador. La posición de Alejandro en esa lucha interna estaba a punto de ser desafiada de maneras que nunca había anticipado. Mientras la lógica y la emoción chocaban, una nueva tormenta se acercaba. ¿Sería capaz de mantenerse firme y confrontar esa duda que ahora se había exacerbado? La presión aumentaba, como si cada segundo que pasaba en el silencio cargado con la voz de Suki resonara en su conciencia. La idea de exponer su arte al mundo lo llevaba al borde de la ansiedad. Alejandro sabía que era hora de decidir, no solo sobre el ramen, sino sobre quién deseaba ser. El dilema que lo atormentaba se convirtió en su sombra, lo seguía en cada rincón de su mente, retrayendo su confianza. Con un gesto involuntario, se acercó a la mesa y tomó un vaso de agua, intentando sacudirse la inquietud.
Su mirada se desvió hacia los utensilios de cocina, brillando bajo la luz tenue. Cada cuchillo, cada espátula, representaba momentos de creatividad y sudor. Pero también eran recordatorios de la crítica y el juicio que había temido toda su vida. Haciendo un esfuerzo consciente, respiró hondo, como si al exhalar pudiera disminuir la presión en su interior. Se trata de crear algo que te represente, algo que hable de ti, se dijo a sí mismo, repitiendo sus palabras en un monólogo que resonaba más allá de su mente. Era este el hilo conductor que unía sus recuerdos familiares con su propia esencia creativa. Mientras pensaba en las innumerables horas que había dedicado a cocinar, recordó una tarde en la que su madre, en risas y titubeos, le enseñó a hacer sushi. Las manos de ella eran firmes y decididas, cada movimiento revelando un conocimiento que abarcaba generaciones. En ese momento, Alejandro sintió que debía llamarla. Quizás su voz aún podría servir de ancla, recordándole que la cocina era su refugio, no su prisión. Dudó un instante antes de marcar su número. La voz al otro lado de la línea sonó cálida y familiar. «Mamá, tengo una competencia pronto», comenzó a decir. Explicó su miedo, describió la ansiedad que lo consumía y la presión de la aprobación ajena. Pero en medio del intercambio, la voz de su madre apareció firme y clara. «Alejandro, cocina con el corazón, no para impresionar. Tu historia tiene un valor que nadie más puede aportar». Las palabras buscaron un rincón de su mente donde la duda había creado un nido. Mientras hablaban, el temor comenzó a transformarse en algo más manejable. Sin darse cuenta, una chispa de determinación comenzó a encender su interior. Dejó que su madre lo guiara, recordando los momentos en que la cocina era un lugar de alegría, un medio para conectar con sus raíces. Colgó el teléfono con una renovada sensación de propósito. Era un paso hacia su autenticidad, pero aún no esperaba una montaña que escalar. La competencia estaba a la vuelta de la esquina y, a pesar de haber encontrado algo de valor interno, la presión de impresionar seguía intacta. Esa noche, mientras preparaba un nuevo ramen, una idea empezó a brotar. Tal vez no se trataba solo de las recetas, sino de cómo contar su historia a través de cada plato. El peligro de no ser entendido, la sombra de los juicios ajenos seguía presente, pero Alejandro se dio cuenta de que era su historia la que marcaría la diferencia. Cada ingrediente que elegía, cada técnica que empleaba, iba más allá de lo culinario. Se trataba de su viaje, su identidad en un cuenco. Mientras el vapor comenzaba a elevarse de la olla, comenzó a fluir. La combinación de tradición y evolución debería ser la esencia de su plato. El miedo se transformó en energía creativa, impulsándolo a experimentar. Pero esa nueva libertad también traía consigo una inquietante pregunta: ¿sería realmente capaz de lanzar al mundo una parte tan vulnerable de sí mismo? Nada parecía claro, pero en ese momento, todo era posible. Su camino lo llevaría a decisiones audaces y a revelaciones que desatarían tanto su potencial como sus temores, y así, con la olla sonando a su lado y el riesgo latente en cada corte de cuchillo, Alejandro comenzó a comprender que el verdadero desafío no solo sería el plato a servir, sino la valentía de mostrarse tal cual era. Mientras el aroma de su ramen envolvía la cocina, una última reflexión le atravesó la mente: ¿qué pasaría si su secreto más grande no era el sabor, sino la historia que contaba a través de cada bocado? Con esta pregunta escrutándose en su interior, buscó en su despensa nuevamente y sintió un escalofrío, casi como si, a través del ramen, se hubiera abierto una puerta a su verdadero yo. Pero algo más acechaba en la oscuridad, una verdad no revelada que podría darlo todo vuelta. ¿Qué pasaría si el verdadero secreto de la competencia no era su plato, sino lo que lo había llevado a cocinarlo? La persistente sensación de incertidumbre no abandonaba a Alejandro. Cada día se acercaba más la prueba que definiría su futuro y, mientras más se acercaba, más se intensificaba la lucha interna. Una mezcla de emoción y terror habitaba su mente, como un mar embravecido que no cesaba. Al despertar cada mañana, los recuerdos de esa conversación con su madre volvían sin cesar. «Cocina con el corazón», se repetía a sí mismo, como un mantra que lo impulsaba. Pero la pregunta que emergía de forma insistente era la misma: ¿realmente podía ser auténtico en un mundo que parecía aplaudir la superficialidad? El día previo a la competencia, Alejandro se sentó en su cocina. Miró los ingredientes dispuestos ante él: miso,
fideos de ramen, algas y un surtido de vegetales. Comenzó a cortar, cada cuchillo trazando líneas en la tabla, pero su mente estaba lejos de la cocina. Reflexionaba sobre lo que significaba para él la comida, cada bocado era un recuerdo, una historia que aspiraba a contar, pero la presión de ser aceptado brillaba como una constante sombra. Un recuerdo lo asaltó de una crítica que había recibido en su primera experiencia en la cocina, no lo suficiente había dicho su antiguo jefe. Aquella frase aún le dolía y, aunque sabía que buscar la aprobación ajena no lo llevaría a ninguna parte, la tentación era fuerte. Atesoraba el deseo de impresionarse a sí mismo y a su madre, pero también ansiaba la validación del jurado que estaría frente a él. Finalmente, decidió que era hora de tomar un enfoque diferente. En su mente, una nueva estrategia comenzó a formarse, una visión clara de lo que quería lograr en la competencia. Se sentía como si estuviera parándose en la cúspide de una montaña, observando un paisaje de posibilidades que antes apenas había podido imaginar. La decisión de enfocarse en su historia y en cómo este ramen representaba su viaje era clara. Así lo haría, un plato que no solo alimentara, sino que también conectara emocionalmente. Mientras trabajaba en su receta, el aroma del miso mezclándose con los vegetales comenzó a llenarlo de energía. Las sopas que había ido perfeccionando a lo largo de los años dieron paso a algo completamente nuevo, su propia interpretación del ramen, donde cada capa de sabor contaba un capítulo de su vida. Creatividad e historias se entrelazaban, creando un plato que encapsulaba risas, tradiciones y la luz de su hogar. Sin embargo, la sombra de la duda seguía presente. ¿Sería suficiente? ¿Podría el jurado ver más allá de la superficialidad para tocar la esencia de su creación? Fue entonces cuando vio en el rincón de su cocina una fotografía vieja de su madre con él, sonriendo frente a una mesa repleta de platos, su primera clase de cocina. Una oleada de calor lo envolvió, y se dio cuenta de que estaba cocinando no solo para impresionar a otros, sino para honrar a la familia y a él mismo. Esa emoción, mezclada con su propia autenticidad, era el verdadero secreto que quería revelar. Al caer la noche, cuando se sintió listo, tomó una respiración profunda y se confrontó a la pregunta que siempre lo había inquietado: ¿estaría dispuesto a mostrarse sin reservas, con cada vulnerabilidad expuesta en su plato? La respuesta lo llenó de determinación. A la mañana siguiente, se presentaría ante el jurado con su ramen, un reflejo de su viaje personal, pero también un acto de valentía. Con ese pensamiento, un nuevo reto se alzó en su interior. Mientras la competitividad se acercaba, Alejandro no solo lucharía por un premio, sino por su seguridad y autenticidad. Pero en el fondo, una nueva revelación emergía. ¿Qué pasaría si durante esa competencia, desenterrara una verdad aún más profunda sobre sí mismo que lo cambiaría para siempre? El día de la competencia amaneció con un cielo gris, las nubes amenazando con dejar caer una tormenta. Sin embargo, para Alejandro, ese clima solo parecía reflejar la tempestad interna que aún lo acompañaba. Mientras se preparaba, vislumbraba los colores de su ramen en su mente, un pináculo de lo que había aprendido y una proyección de lo que aún deseaba descubrir de sí mismo. Cada paso en la cocina se sentía monumental. El aire estaba impregnado de nervios, pero también de una decisión inquebrantable. Alejandro examinaba con atención la distribución de sus ingredientes en la mesa. Los fideos, tentadores y elásticos, evocaban su infancia y el tiempo que había pasado cocinando con su madre, en donde cada bol de sopa era más que un plato, era un abrazo. Se sintió más con honor al sumergir sus manos en ese sinfín de posibilidades. En ese momento de conexión con su historia, la inseguridad comenzó a desvanecerse. Mientras preparaba el caldo, procedió con criterios más allá de la técnica. El enfoque en la profundidad de los sabores lo llevó a examinar la composición emocional de su plato. Alejandro se vio obligado a confrontar el antes y el ahora. La crítica de su jefe resonaba aún en su mente, pero ya no le temía. Se comenzó a cuestionar si la búsqueda incansable de la perfección era realmente lo que deseaba, o si, tal vez, la autenticidad podría ser su mayor fortaleza. La competencia era feroz. Competidores a su alrededor estaban pendientes de cada movimiento, pero su enfoque era distinto. No trataba de huir de las miradas, sino de convertirlas en un impulso, convirtiendo cada mirada escéptica en una profunda conexión con su propia verdad. Mientras el jurado empezaba a evaluar,
Alejandro se dio cuenta de que el verdadero desafío iba más allá de que su ramen resultara delicioso, se trataba de expresar cada sentimiento que había acumulado en su vida y canalizarlo a través de los sabores. Esa era la esencia que podía marcar la diferencia. El jurado, un grupo de chefs renombrados, pero también conocidos por sus críticas despiadadas, comenzaba a probar sus creaciones. Respirando hondo, Alejandro observó cómo saboreaban el primer bocado. La tensión era palpable y él se mantuvo al borde, acentuando la vulnerabilidad de sus emociones en cada segundo que pasaba. Las reacciones de los jueces se tornaron intensas. Un susurro de sorpresa emergió entre ellos y, de repente, el silencio fue roto por la voz de uno de ellos, un chef de renombre que no se andaba con rodeos. Este ramen no solo es alimento, es una narración de vida, dijo. Las palabras resonaron como un eco en su interior. Por fin, parecía que lo que había intentado expresar estaba siendo reconocido, pero en un instante, cuando la luz del reconocimiento comenzaba a iluminar su camino, algo dentro de él se alteró. ¿Era suficiente ser visto por los demás? ¿O debería estar buscando algo que iba más allá de la aprobación ajena, formando su propia definición de éxito? La revelación lo inundó. ¿Y si lo que realmente anhelaba no era el título de mejor cocinero, sino entenderse a sí mismo en su totalidad? La competencia podía dar un giro inesperado. Alejandro enfrentaba no solo la evaluación de su plato, sino su propia capacidad de ser vulnerable y auténtico ante el mundo. A medida que cada juez degustaba su ramen, se cuestionaba una vez más si realmente había desenterrado esa verdad profunda sobre sí mismo que lo cambiaría irrevocablemente. Y en medio de esos pensamientos, sintió que el momento decisivo estaba a punto de llegar, con la llegada del veredicto final. ¿Estaría preparado para asumir lo que viniese, independientemente del resultado? La tensión aumentaba a medida que él se preparaba para enfrentar no solo la decisión del jurado, sino su propia resolución interna. ¿Podría arrojarse de manera íntegra al desafío que se avecinaba, aun si eso significaba arriesgarlo todo? La sala estaba en silencio, el murmullo de expectativas inundaba el aire cuando Alejandro se presentó ante el jurado. Aún podía sentir el eco de sus pensamientos recientes, la lucha entre inseguridad y deseo de validación. Sin embargo, algo había cambiado. En su corazón llevaba el peso de una verdad que había descubierto: la cocina no era solo un medio para ser visto, era un vehículo para expresarse, un canto a sus raíces. Mientras sus platillos eran degustados, Alejandro se sintió como si estuviera entre dos mundos. Había luchado contra el miedo a no ser suficiente, contra la sombra de las expectativas ajenas, pero, al mismo tiempo, había forjado una conexión profunda con su propia historia. A medida que el jurado saboreaba cada bocado, algo dentro de él resonaba con fuerza. De repente, las miradas de los jueces comenzaron a tomar forma, sus expresiones cambiaron. La chef más respetada del panel, conocida por su severidad, miró a Alejandro con seriedad al finalizar su degustación. De su boca brotó una frase que lo llenó de una mezcla de temor y esperanza: este ramen necesita más que solo ingredientes, necesita un corazón. Y Alejandro, lleva tu corazón. Con esas palabras, Alejandro sintió correr un escalofrío por su espalda. En ese instante, entendió que la aprobación del jurado no era lo que realmente deseaba. El premio, la fama, nada de eso podía compararse con la realización de haberse entregado por completo en su cocina. Había dejado de lado las expectativas ajenas y había cocinado desde su esencia misma, y eso, en sí, era el triunfo más grande. La espera del veredicto final se convirtió en un hilo de emoción y ansiedad. Cuando el jurado finalmente reveló los ganadores, la sala parecía vibrar con su propia energía. El primer lugar va para el sonido de su nombre resonó en el aire como una melodía que había estado esperando toda su vida. Alejandro sintió el sudor frío en su frente, pero más allá de la sorpresa, un inmenso sentimiento de orgullo lo envolvió. Había superado no solo la competencia, sino también sus propios miedos. Mientras se acercaba a recibir su premio, una fuerza nueva brotó en su interior. Era el reconocimiento de que había logrado algo más allá de un simple platillo. Alejandro había conquistado su inseguridad, había reclamado su identidad cultural y había logrado plasmarla en un menú que hablaba de su vida. Al alzar el trofeo, no solo veía un pedazo de metal, veía a su madre sonriendo con orgullo.
entendiendo que su legado perpetuado era el verdadero triunfo. Los aplausos resonaban a su alrededor, y mientras sonreía agradecido, resonó una claridad en su mente: no se trata solo de ser el mejor cocinero, se trata de ser el verdadero yo, de compartir mi historia y mis emociones a través de la comida. Aliándose con ese pensamiento, Alejandro sabía que cada cocina, desde ahora, sería su escenario para contar su verdad. Al finalizar la ceremonia, Suki se acercó. Estoy tan orgullosa de ti. Eres un verdadero chef, no porque hayas ganado, sino porque te has encontrado a ti mismo, le dijo, y esa validación resonó aún más fuerte que el aplauso del jurado. Era el reconocimiento que había estado buscando, no de otros, sino de dentro de sí mismo. Mientras abandonaban la sala, la vida de Alejandro había cambiado. Ya no solo era un cocinero en la sombra, era un chef con una voz, un propósito y una historia que contar. Los caminos por recorrer están llenos de nuevas recetas, de futuras colaboraciones, y de la certeza de que la cocina siempre será su refugio, su manera de conectarse con su historia y su gente. Alejandro había conquistado su miedo, abrazado su esencia y, finalmente, logrado que su cocina hablara con el corazón. Pasar de la cocina a la mesa, de los recuerdos a las presentaciones, le abrió un nuevo universo repleto de oportunidades. En ese momento de culminación, supo que el viaje apenas comenzaba, y lo que le esperaba era un lienzo en blanco donde escribir el próximo capítulo de su vida. Ahora, estimados amigos, si se han emocionado con la historia de Alejandro y desean ser testigos de futuras transformaciones, necesitan suscribirse ahora mismo a este canal. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para que el algoritmo se alimente de historias que inspiran. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y, por último, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más. Su apoyo es vital para continuar compartiendo estas historias de superación personal.